Ok, ahora sí ya está grabando la clase. Muy bien. Vamos a comenzar entonces precisamente con una parte teórica con relación a las operaciones de cierre de una empresa. Pero para llegar hasta ese punto de operaciones de cierre de una empresa comercial, independientemente sea de una persona individual o persona jurídica, siempre se deben de tener presente cuáles son los libros principales y obligatorios que se deben de llevar en la contabilidad. Algo que nosotros hemos estado practicando constantemente desde el inicio. En primera instancia se tiene el inventario. El inventario, recuérdense que puede ser un inventario a inicio de año y un inventario a final de año. Siempre se hacen esos procedimientos. Como dice la ley, podemos tener un solo inventario en el año y se pueden realizar cuantos inventarios sea necesario, no precisamente uno nada más y ya. Si la empresa necesita realizar inventarios cada mes, cada cierto lapso de tiempo, lo puede hacer, no hay ningún inconveniente. Eso es uno de los libros principales y obligatorios. Balance de apertura. ¿Cuál es el balance de apertura? El balance de apertura es algo que nosotros hemos estado trabajando en la sociedad, tanto en la colectiva como en la sociedad anónima, que es prácticamente el balance de situación general, donde usted coloca activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente, las cuentas de capital. Y si fuera una sociedad anónima, pues lógicamente toda la parte de las cuentas de sociedad anónima, descuentos sobre acciones, las primas sobre acciones, las acciones suscritas, los suscriptores de acciones. Eso es un balance de apertura. Y cada año siempre se debe de tener un balance de apertura. Siempre, 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 siempre. Todos los años siempre se debe de trabajar y se debe de comenzar con un balance de apertura. Esa parte ya la vimos en las clases anteriores, cómo construir un balance de apertura. El libro diario. El libro diario nosotros lo realizamos mes a mes. Cada mes que nosotros vayamos trabajando, siempre se hace un libro diario. Siempre. Colocamos la fecha, el mes, todo lo demás y así nos vamos constantemente. Todas las operaciones. ¿Qué es lo que lleva el libro diario? El libro diario lleva el registro de todas las operaciones que surgen día a día. Cada operación que se haga diario se registra en la contabilidad siempre y cuando exista un documento el cual va a amparar ese proceso, porque no simplemente porque sucedió la operación nosotros debemos de registrarlo. No, usted debe de tener un documento comercial que ampare esa operación. Vale, pagaré, letra de cambio, una factura cambiaria, un cheque, cualquier documento comercial que usted tenga a su poder donde le permita a usted constatar la información real, se opera en el libro diario. El libro mayor se obtiene del libro diario y recordemos también que el libro mayor siempre lo vamos a estar operando de manera mensual. Siempre se hace ese tipo de procedimientos. El libro diario mensual, el libro mayor mensual, balance de comparación o balance de saldos también se realiza de manera mensual. Siempre, siempre, todos los meses se hacen ese tipo de procedimientos. Recuérdense que no es lo mismo un balance de apertura o de situación general que un balance de comprobación o de saldos. En un balance de comprobación o de saldos simplemente comprobamos o dejamos constancia de cuántos saldos tenemos al final de cada mes en cada una de las cuentas. Las cuentas de activo, pasivo, las de pérdida y las de ganancia. Mientras que un balance de apertura solo contiene las cuentas de activo y pasivo, capital o patrimonio neto. Solo lleva esas tres clasificaciones de cuentas. En cuanto al balance de apertura, más adelante vamos a ir viendo ese tipo de procedimientos. ¿Cuáles son los libros que yo necesito trabajar o los que debo de llevar al momento de cerrar el cierre fiscal? Valga la redundancia, el cierre fiscal. Para cuando yo llegue del 1 de enero al 31 de diciembre, yo debo de tener listo este tipo de operaciones. Los ajustes. ¿Para qué me van a servir a mí los ajustes? Verificar y constatar las operaciones
En este caso, en los activos, tanto tangibles como no intangibles. ¿A qué me refiero con esto? Todo el activo corriente que usted tenga, siempre llevamos un registro del activo corriente y del no corriente. Por ejemplo, vehículos. Un vehículo siempre va a cambiar de valor año con año. Si a usted le vendieron un vehículo por 50,000, el siguiente año usted le va a aplicar un porcentaje que vamos a ver ahorita, y significa que ese vehículo ya no va a tener el mismo valor el siguiente año. Entonces va disminuyendo el valor, se va regularizando el valor de ese activo. Y ahorita vamos a ver esa parte de a qué me refiero. Los ajustes siempre los aplicamos nosotros al final del año fiscal. Hasta el final aplicamos los ajustes. La hoja de trabajo. La hoja de trabajo es obligatorio. De cierta manera obligatorio no es. Pero lo utilizamos para ver los diferentes procedimientos. Porque no es obligatorio elaborar la hoja de trabajo, pero nosotros lo vemos para efectos de aprendizaje. Estados financieros. Los estados financieros son los estados de resultados que comúnmente elaboramos y solo lleva las cuentas de pérdida y las cuentas de ganancia. Los estados de resultados solo llevan ese tipo de situaciones. Estado financiero nos está agregando prácticamente varios libros en específicos. Por ejemplo, el costo de producción, el estado de resultados que solo lleva las cuentas de pérdida y las de ganancia, el balance general que solo va a llevar las cuentas de activo, pasivo, capital o patrimonio neto, y las partidas de cierre de liquidación, que son las últimas partidas que elaboramos después de tener todos los estados financieros. Los estados financieros son prácticamente el costo de producción, el estado de resultados y balance general. Esos son los estados financieros que comúnmente nosotros vemos en la parte contable al cierre de una empresa. Como ustedes se pudieron haber dado cuenta, cuando iniciamos la sociedad colectiva, vimos la partida de apertura y vimos el estado de resultados o balance de situación general de la empresa. Pues esa parte la vamos a aplicar precisamente acá. Los ajustes son registros contables que se hacen para rectificar saldos de las cuentas. ¿Por qué rectificar los saldos de las cuentas? Por lo que les estaba indicando, la mayoría de activos fijos e intangibles van a ir perdiendo valor o desgastándose su valor año con año. Por ejemplo, el vehículo, lógicamente por los recorridos, por el uso que se le da, al siguiente año ya no va a tener el mismo valor, pero hay una regla general que se aplica aquí. Los ajustes legales, ¿cuáles son entonces? Depreciaciones. Las depreciaciones es la pérdida que sufre el activo o la disminución del valor del activo por el tiempo de uso. Significa que tiene un lapso de tiempo de vida. El vehículo no va a ser duradero de por vida, tiene un límite y contablemente tiene un límite también. Las amortizaciones, en cuanto a las amortizaciones, también es el desgaste que sufren los activos intangibles. Intangibles son todas aquellas cuentas que nosotros no podemos ni ver ni tocar. Recuérdense que todas las depreciaciones son todos los activos que yo puedo ver y puedo tocar, mientras que las amortizaciones son todas aquellas cuentas que están en la contabilidad pero yo no puedo ver ni tocar. Por ejemplo, las amortizaciones yo las puedo aplicar sobre gastos de organización, gastos de constitución, gastos de instalación y en este caso también el derecho de llave, que mayormente se aplica para ese tipo de activos, que son activos intangibles. Ahorita vamos a llegar a esa parte de qué cuentas son los que se deprecian y qué cuentas son las que se amortizan. Bueno, cuentas que se deprecian. Esta parte mejor si lo tenemos por ahí en algún ladito. Mobiliario y equipo 20%, maquinaria 20%, vehículo
ya sea vehículo de reparto o vehículo general, 20%. Equipo de computación, 33.33% si es el primer año y el segundo año. Ya el siguiente año, que sería el tercer año, sería 33.34%. El tercer año pierde más que todo para compensar y llegar al 100%, porque si usted suma 33.33 más 33.33, lógicamente le tiene que devolver 66.66. El problema acá va a radicar en el último año. No podemos aplicar 33.33. ¿Por qué razón? Porque no estaríamos llegando al 100%. Nos quedaríamos un dígito para llegar al 100%. Entonces el último año, que es el tercero, se aplica el 33.34%. Eso por favor marquémoslo en algún lado. Herramientas, 25%. Inmueble, ojo con inmueble, que va a haber un cambio ahí. 70% es de edificio y se le aplica el 5%. 30% de terreno, pero al 30% de terreno nosotros no le vamos a calcular depreciación a terreno. Nunca se le va a calcular, porque recuérdense que el terreno no pierde valor. El terreno más bien gana valor cada año. Que a eso se le es otro tipo de procedimiento, porque los terrenos jamás van a perder valor. Bueno, muy bien. Mejor avancemos, y los que no lograron ingresar, pues que lo sentimos, porque no podemos estar esperando siempre. Árboles frutales, animales, porcelana, aviones. Ahorita vamos a ver esos porcentajes. Vida útil es el tiempo que se va a utilizar el activo. Significa que los activos, por ejemplo mobiliario y equipo, estamos hablando de un 20% que se va a depreciar cada año. Tiene una vida útil de 5 años. Cada uno de ellos tiene una vida útil de 5 años. Si es el 33.33%, significa que tiene 3 años de vida útil una computadora dentro de una empresa como tal. Entonces a eso se refiere esa parte de vida útil. En el caso de inmuebles, si es el 5%, nosotros tenemos que hacer la división, 100 dividido entre 5, y esos son los años de vida útil que tiene un edificio. El edificio, porque el terreno en sí no pierde valor en ningún momento. Entonces es con relación a esta parte de vida útil del activo, que ya sea depreciemos o amorticemos. Valor de desecho. Esto ustedes ya lo habían investigado en una ocasión. El valor de desecho lo podríamos llamar es el valor de rescate residual, valor de salvamento o valor de recuperación, o regularmente yo le llamo el valor sentimental, por decirlo de esa manera. Por ejemplo, usted compró una computadora este año, lo valoramos en 10.000, por ejemplo. Valoremos la computadora en 10.000, pero yo le voy a aplicar un valor de desecho de 1.000 quetzales. El valor de desecho entonces son de 1.000 quetzales. Si yo había dicho que esa computadora había valido 10.000 quetzales y tiene un valor de desecho, valor residual, valor de rescate de 1.000 quetzales, significa que al final de los 3 años yo puedo vender la computadora en 1.000 quetzales. Entonces eso es el valor de desecho cuando nosotros estamos hablando de un activo tangible como tal. Entonces, ¿existe un valor de desecho? Sí. ¿Por qué creen que muchas veces las personas venden los vehículos, las empresas a veces venden computadoras y los venden a buen precio? Porque la vida útil contablemente ya se extinguió, pero tiene un valor de desecho. Y ese valor de desecho es lo que con el que se vende el activo. Costo es el valor de adquisición del activo. Son todas las fases por las que pasa la contabilidad desde que la transacción es efectuada hasta que se preparan los estados financieros. Muy bien, así rapidito entonces repasamos, para no ir tan lejos, el inventario, balance de situación general de apertura, que es lo que nosotros ya vimos en la sociedad tanto colectiva como en la sociedad anónima. Las partidas del libro diario, que también ya vimos en clases anteriores.
mayorización de las partidas del libro diario, balance de comprobación de saldos. Esto que nosotros tenemos acá lo realizamos de manera mensual. Estas tres opciones son de manera mensual. Mientras que en este caso, si el balance de apertura, regularmente por ley tiene que ser uno al año. Y si se quiere hacer para hacer otro tipo de procedimientos y cuestiones así, si la empresa lo necesita cada 3 meses, pues se puede elaborar. Pero la ley indica que obligatorio una vez al año y el inventario también. Si la empresa lo necesita, se puede elaborar las veces que sean necesarias. Balance de comprobación de saldos de manera mensual. Partida de ajustes. Estas partidas de ajustes solo se elaboran una vez al año. Solo una vez al año. Es cuando nosotros depreciamos, amortizamos y vemos el saldo que nos queda en las diferentes cuentas. No todas las cuentas se deprecian ni todas las cuentas se amortizan. Ahorita les indico cuáles son esas cuentas. Los estados financieros. Los estados financieros prácticamente dice, con base al último balance de comprobación se asienta en el mismo libro los estados financieros básicos, denominados estados de costos de producción, que eso lo van a ver el otro año en contabilidad de costos, el estado de resultados, que es donde colocamos las cuentas de pérdida y las cuentas de ganancia, balance de situación general, es lo que nosotros estábamos trabajando en las sociedades, pero aquí ya solo colocamos las cuentas de activo, pasivo y las cuentas de capital, nada más, o patrimonio neto. Y el estado de flujo de efectivo ya es otro libro que ustedes van a ver en sexto. Esto ya incluye otro tipo de procedimientos un poquito más elevados. Partidas de cierre y liquidación de todos los estados financieros que yo trabajé, desde el balance de situación general, estado de resultados, desde el estado de costo de producción, en este caso el estado de flujo de efectivo. Con eso elaboro yo las partidas de liquidación y las partidas de cierre. Entonces son una secuencia que nosotros debemos de llevar en la contabilidad. No es simplemente de hacer el libro diario mayor, no, lleva un orden en específico. Libro de inventario, libro de diario, libro mayor, estados financieros, libro de compras y ventas. Estos de acá son libros auxiliares. El libro de compras, eso no lo hemos visto. Libro de ventas tampoco lo hemos visto, pero son libros mucho más sencillos de operar porque van a doble folio, lo que ingresa, lo que sale de dinero, tanto en compras y en ventas. El libro de salarios. El libro de salarios, toda empresa debe de registrarlo y llevarlo como tal. ¿Por qué razón debe de hacerlo? Porque el Ministerio de Trabajo lo obliga a llevar el libro de salarios. Cada mes se debe de llenar el libro de salarios, porque si llega al Ministerio de Trabajo va a solicitar el libro de salarios para ver cuántos trabajadores existen, cuánto se le paga de sueldo, cuánto de X se cancela. Todo ese procedimiento va a ir incluido dentro del libro de salarios. En el caso del libro de compras y libro de ventas, se habilitan en la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la SAT, y se cancela 50 centavos por cada hoja. Entonces depende de cuántas hojas tenga el libro que nosotros compremos, así va a ser el valor que debemos de pagar, pero por cada hoja son 50 centavos. En el caso del libro de inventario, diario, mayor y los estados financieros, que son los balances, estados de resultados, estos libros se autorizan en el registro mercantil y se cancelan 20 centavos por cada hoja. Eso quiere decir que tiene un precio en específico. Los libros de contabilidad, que serían todos estos, se habilitan en la Superintendencia de Administración Tributaria y se cancelan 50 centavos por cada hoja. Eso quiere decir que se paga doble. La primera vez, cuando los vamos a autorizar en el registro mercantil, pagamos 20 centavos por hoja, y la segunda vez nosotros la debemos de llevar a la SAT para habilitarlo.
En la SAT se habilita y en el registro mercantil se autoriza. Esa parte sí es necesario que lo tengamos por ahí. Y por último, la hoja de trabajo. Y hasta aquí llegamos con la parte teórica, ya lo vamos a llevar a la parte práctica para no atrasarnos más en este tema. En la hoja de trabajo, regularmente nosotros tenemos estas columnas. El número de folio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así como lo hicimos en el balance y comprobación. El nombre de la cuenta, lógicamente, solo se coloca una vez. El balance de saldos, siempre trabajamos con un balance de saldos cuando hacemos un cierre contable. Siempre debemos de tener un balance de saldos. ¿Cuál es ese balance de saldos? Eso lo vamos a obtener nosotros de las operaciones que realicemos del mes. Por ejemplo, cerramos en diciembre. Nosotros tenemos que elaborar el libro diario de diciembre, el libro mayor de diciembre, y en ello vamos a obtener nosotros nuestro balance de saldos del mes de diciembre. Y son las dos primeras columnas que vamos a manejar. Los saldos de esas cuentas operadas en el mes de diciembre. Y se llaman deudor y acreedor. Las siguientes dos columnas son de ajustes. Y en esas dos columnas colocamos el debe y el haber. Hoy vamos a ver algunas cuentas para trabajar los ajustes. Colocamos entonces los ajustes en debe y haber, así como ustedes lo han trabajado las partidas. Saldos ajustados. ¿De dónde obtenemos nosotros los saldos ajustados? Debemos de verificar si tenemos dentro de todas nuestras operaciones de todos los meses en nuestro balance de saldos, si tenemos cuentas que se habían ajustado antes. Y debemos de hacer los ajustes respectivos. Por ejemplo, si la computadora valía 10.000 quetzales, un valor de desecho de 1.000, descontamos los 1.000 y le aplicamos el 33.33% a los 9.000 restantes. Pero eso lo vamos a ver en la parte práctica. Y así es como nosotros hacemos los saldos ajustados. El estado de costo, hay un costo de debe y un costo de haber. Esto es cuando nosotros trabajamos la contabilidad de costos, porque hay cuentas específicas para trabajar todo lo relativo a la producción fabril, todo lo que tiene que aplicar a las fábricas cuando producen, valga la redundancia, los productos. Los estados de resultados son todas aquellas cuentas de pérdida y aquellas cuentas de ganancia, tanto en el debe como en el haber, pérdidas y ganancia. Y el balance general, todas las cuentas de activo y pasivo. Estas últimas dos columnas se van a trabajar ya cuando nosotros hayamos operado todas estas 4 columnas previamente. Pero eso lo vamos a ver así despacio para no confundirnos mucho más en este proceso. Pero por lo menos ya vimos cuáles son los libros principales, los obligatorios, qué hemos trabajado hasta el momento y qué vamos a trabajar en esta unidad. Ahora bien, esta parte de acá necesito que nos concentremos un poquito. No sé si tenemos alguna duda con relación a lo que vimos antes, antes de avanzar un poquito en esto, en qué cuentas vamos a depreciar nosotros. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, solo con una pregunta, va a subir la clase a YouTube. Si no me da problemas el programa con el que estoy grabando, sí lo voy a cargar. Está bien. La compañera encargada no nos había pasado un enlace, profe. Hace poco nos... Esperemos que el programa siga trabajando y no hay ningún problema. Por mí no hay problema, siempre y cuando el programa no me deje a medias. Gracias, profe. No tenga pena, joven. Bueno, vamos a ver por acá. Ok. Muy bien, ¿qué cuentas vamos a depreciar entonces? Este cuadro, lógicamente se lo robamos a Lenro porque es la que está más especificada.
Es el cuadro sinóptico de las cuentas que integran un balance de situación general. Vean hasta qué libro nos presenta. También lo aplicamos cuando estamos trabajando inventario, de acuerdo con el grado de liquidez de la empresa. ¿Qué es lo que me interesa a mí en esta situación? Cuando nosotros estamos trabajando ajustes, hay algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta, en qué cuentas vamos a estar ajustando, porque no todas las cuentas se van a ajustar. Algunas cuentas sí tienen ciertos ajustes. En el caso de clientes, en determinado momento, según la ley del ISR, nosotros también debemos de realizar una reserva para cuentas incobrables. Entonces siempre trabajamos esa parte de clientes. Recuérdense que clientes la vamos a ajustar a final de años. Y más adelante vamos a ver cuál es el porcentaje, porque necesito que veamos la base legal. Entonces, clientes es una cuenta que se va a ajustar. Ténganlo por ahí o apúntelo en algún lado. Acá tenemos seguros pagados por anticipado. Vean, estos seguros pagados por anticipado nosotros las vamos a ajustar a final de año si en su momento nosotros pagamos seguro por 5 años, por 10 años. Si hacemos esa cancelación de pago de seguros por adelantado, a final de año tenemos que regularizar esa cuenta, porque va a ir perdiendo valor. Entonces, seguros pagados por anticipado sí va a tener un ajuste si fuera necesario, si nosotros como empresa contratamos un seguro por varios años. Alquileres pagados por anticipado. Si nosotros pagamos alquileres por 2 años, siempre debemos de hacer ese ajuste. Ténganlo presente, por favor. Igual si tenemos intereses pagados por anticipado, si en algún momento tenemos publicidad pagada por anticipado durante 2-3 años, siempre lo vamos a regularizar hasta el final de año. Eso es con algunas de las cuentas más comunes que nosotros vamos a estar operando. Papelería y útiles, también nosotros los vamos a ajustar a final de año. Si usted compró papelería y útiles, por ejemplo, compró un montón de papelería y lo tiene, y usted sabe que el siguiente año usted va a tener papelería, entonces usted debe de realizar el ajuste contable a final de año. Todos aquellos activos tangibles que yo compre, pero me va a durar mucho tiempo, tengo que realizar el respectivo ajuste. Y eso yo les voy a recopilar la información y se los voy a mandar así en PDF para que vayamos avanzando en ese tipo de procedimientos. ¿Qué cuentas podemos nosotros ajustar a final de año? Pero ya mencionamos algunas de ellas: papelería y útiles, repuestos y accesorios, material de empaque. También las debemos de ajustar si nosotros compramos por ejemplo, compramos este mes, pero sabemos que nos va a durar hasta el siguiente año, entonces debemos de ajustarlo hasta el 31 de diciembre para ver cuánto nos queda de saldo en, por ejemplo, papelería y útiles. Material de empaque, son todas aquellas cuentas que nosotros tenemos y que vamos a modificar su valor. Con relación a los no corrientes, si ven acá, tengo inmuebles, maquinaria, mobiliario, equipo, vehículos, equipo de computación, herramientas, porcelana, cristalería, peltre, mantelería, menos su depreciación acumulada. Todas estas cuentas que usted vio acá son algunas de las que yo voy a depreciar a final de año. Llegado la fecha, tengo que empezar a hacer los cálculos y tengo que reducir el valor de inmueble. Al rato les explico una parte de inmueble que necesito que comprendamos esa parte. Entonces todas estas cuentas se deprecian, va a perder el valor. Si tenía un valor cuando iniciamos el año, pierde valor cuando comencemos el siguiente año. ¿Qué cuentas son los que regularmente se amortizan? Marcas y patentes, derecho de llave, crédito mercantil, fama del negocio, derechos literarios, fórmulas, concesiones. Son todas aquellas cuentas que se van a amortizar. ¿Qué es amortizar? Depreciar es cuando el activo
tangible, lo que yo puedo ver y puedo tocar, pierde su valor, deprecia, pierde su valor. Mientras que las amortizaciones son todas aquellas cuentas intangibles, cosa que yo no puedo ni ver ni tocar. Usted no puede ver una marca y patente, tampoco un derecho de llave, un crédito mercantil, que también ya lo vimos en la sociedad colectiva. La fama del negocio, usted no lo puede ver, pero usted sabe que existe. Entonces son aquellas cuentas que se van a amortizar. Amortizar es lo mismo que reducir el valor, es sinónimo de depreciación, solo que aplica para todas aquellas cuentas intangibles, lo que no se puede ver ni tocar. ¿Qué más cuentas se pueden amortizar? Gastos de organización, gastos de constitución, gastos de instalación, menos su amortización acumulada. Entonces debemos de tener presente esas cuentas. Entonces depreciaciones y amortizaciones aplica para activos. ¿Alguna duda con relación a eso? No, profe. Gracias. Por si tenían dudas, ¿cuáles son las cuentas de capital o patrimonio? Son estas cuentas de acá. Por ahí me preguntaron, yo creo que era para otro trabajo de compu, creo que era. Pero estas son las cuentas de capital. Capital social, capital autorizado, menos acciones por suscribir, menos suscriptores de acciones, capital donado, reserva legal. Estas son todas las cuentas de capital, por si en algún momento fuera necesario que las trabajemos. Es solo para que tengamos una referencia de cuáles son las cuentas de capital. Impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta la necesito que la veamos así a grandes rasgos. No me voy a detener mucho en eso, porque necesito llevarlo a la parte práctica. El impuesto sobre la renta se aplica de tres maneras. Sobre renta de actividades lucrativas. En el renta de actividades lucrativas aplica lo que nosotros hacemos como empresarios, por decirlo de esa manera. Yo trabajo un capital, compro y vendo productos. Eso es una actividad donde yo estoy ganando sobre esa actividad. A eso se refiere con rentas de actividades lucrativas. Todo aquel movimiento que yo realice, ya sea de compra-venta de bienes o servicios, son rentas de actividades lucrativas. Las rentas de trabajo. Las rentas de trabajo siempre aplica también ese tipo de procedimientos. Si nos da tiempo, vamos a trabajar una planilla y van a ver cómo podemos trabajar nosotros la renta de capital, cómo hacemos una proyección anual. Porque también los que trabajan en una empresa o en el estado que tienen un salario más de 4,000 quetzales, deben de pagar un impuesto sobre la renta. No es solo nada más de ganar más de 5,000 quetzales, también debemos de pagar una renta cuando devengamos más de 4,000 quetzales. Eso es una renta laboral, renta de trabajo. Renta del capital y las ganancias del capital. Cuando habla de rentas de capital y las ganancias de capital, para asociarlo así más rápido, es cuando usted, por ejemplo, invierte, usted hace un depósito de ahorro en cualquier banco. El banco es un depósito de ahorro fijo. Su dinero está en el banco, usted deposita cada mes, pero el banco está utilizando su dinero y el banco está generando ganancias y él le va a pagar a usted una ganancia sobre ese dinero que usted tiene depositado. Si cumple con lo establecido en la ley, entonces ellos le van a retener a usted el ISR sobre esa ganancia, si cumple con un determinado parámetro. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Si no lo vemos ahorita, lo vamos a ver en el transcurso de estos meses, cómo trabajan los bancos y cómo calculan ese ISR sobre ganancias del capital. En el impuesto sobre la renta sobre actividades lucrativas, siempre debemos de tener presente que son dos las clasificaciones generales, son dos las que a nosotros nos interesa. Régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. En el régimen
sobre las utilidades de actividades lucrativas es todo aquello o que nosotros conocimos en su momento como sujeto a pagos trimestrales. Cuando dice sujeto a pagos trimestrales significa que ellos pagan cada 3 meses o declaran sus impuestos. En el cuarto trimestre, en este caso sería en el último trimestre, ellos ya presentan una declaración jurada para cerrar el año. Entonces, hasta ahí nosotros ya cumplimos con todo el procedimiento. Acá no me voy a detener mucho. Acá en determinado tiempo fue cambiando los diferentes porcentajes. Por ejemplo, acá del 1 de enero del 31 de diciembre de 2013 el tipo impositivo era el 31%, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 el 28% y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 en adelante, esto mejor si lo apuntan en su cuaderno, será el 25%, según el artículo 36. ¿Cuánto tenemos que calcular nosotros entonces cuando ya estemos en la hoja de trabajo? Vamos a trabajar si estamos dentro de, en este caso, régimen sobre utilidades de actividades lucrativas y pagamos o declaramos de manera trimestral. Al final, nosotros debemos de calcular el impuesto sobre el 25% según el artículo 36. Lo apuntan en algún lado, por favor. Nosotros lo podemos leer en la ley del ISR. Aquí están los artículos del 18 al 42 del decreto 10/2012. Y ahí podemos encontrar ese tipo de procedimiento. Régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Este régimen inicia su aplicación en el artículo 43 del decreto 10/2012. El impuesto sobre la renta se calcula mensualmente y se hace a base de retenciones. Aquí es donde nosotros aplicamos las retenciones. Cuando la compra o la venta entre personas que llevan contabilidad completa significa que llevan inventario, diario, mayor, balance, estado de resultados y todos esos libros principales y obligatorios. De acuerdo con el decreto 10/2012, según el Código de Comercio también. Entonces ahí encontramos nosotros estas descripciones. En el año 2013 se aplicó el 6% de retenciones, según el artículo 173. En el año 2014 en adelante se aplica la tabla que está abajo. Ahí se acuerdan que nosotros esa tablita la vimos en clase. De 0 a 30.000, el 5% sobre la renta imponible. De 30.000 en adelante, 1.500 de importe fijo y el 7% sobre el excedente de 30.000. Entonces debemos de tener eso siempre presente porque son parte de los artículos que nosotros debemos de manejar. Acá hay algo interesante con relación a esto, porque en este tipo de régimen, que es régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas, ellos hacen las declaraciones de la renta de manera mensual. Por eso nosotros decimos que siempre utilizamos la cuenta ISR retenido por pagar sobre compras, el ISR retenido sobre ventas o por acreditar sobre ventas. Entonces ahí es donde nosotros aplicamos, siempre y cuando estemos o la otra persona esté en este régimen, siempre debemos de hacer esos cálculos de ISR. Mientras que cuando indique sujeto a pagos trimestrales, nosotros no calculamos el impuesto. ¿Por qué no? Porque ellos hacen sus declaraciones de manera trimestral, mientras que ellos hacen declaraciones de manera mensual. Entonces por eso nosotros retenemos el impuesto y cuando nos corresponda debemos de declarar y debemos de pagar esos impuestos. O en su defecto, si a nosotros compramos y ellos nos retienen, ellos están en la obligación de declarar ese impuesto por nosotros. Entonces son cuestiones que se dan por ahí en los dos diferentes regímenes. Son los dos más conocidos, aunque en realidad la mayoría de empresas utilizan el sujeto a pagos trimestrales porque es mucho más conveniente. ¿Por qué mucho más conveniente? Porque se paga totalmente una tasa impositivo totalmente distinto. Imagínense, si en la anterior, según este decreto,
el tipo impositivo fue del 31%, perdón, el 25%, es el 25% anual sobre las ganancias. Imagínense cuánto tenemos que pagar nosotros si en este régimen se declara de manera mensual y estamos hablando del 5% sobre estas cantidades y el 7% sobre el excedente de 30.000. Solo multiplícalo por los 12 meses. Evidentemente es una cantidad exorbitante de impuesto que se paga. Por esa razón no opta mucho por este segundo régimen, opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Y para establecer un poquito la base legal, por eso les había pedido esta parte de... Necesitaba que tuvieran a la mano la ley del ISR para que refrescáramos de cierta manera ciertas cuestiones. Empieza desde el artículo 25, donde nos habla sobre las depreciaciones y amortizaciones. Las depreciaciones y amortizaciones cuya deducción admite este libro son los que corresponde efectuar sobre los bienes de activo fijos e intangibles, propiedad del contribuyente, y que son utilizados en las actividades lucrativas que generan rentas gravadas. ¿Cuáles son estas actividades que generan rentas gravadas? Por ejemplo, si usted tiene maquinaria en la empresa, lógicamente esa maquinaria le está produciendo a usted ingresos, porque está produciendo, valga la redundancia, productos, y está generando ganancia para usted. Por eso habla sobre las actividades lucrativas que generan rentas grabadas porque se le puede aplicar un impuesto. Artículo 26, base de cálculo de la depreciación. El valor sobre el cual se calcula la depreciación es el costo de adquisición o de producción o de reevaluación de los bienes. ¿A qué se refiere con la reevaluación de los bienes? Esto sí necesito que me presten atención. Todo activo, por ejemplo, si hablamos de una computadora, tiene una vida útil, ya vimos que tiene una vida útil de 3 años, pero si usted ve que la computadora todavía funciona, le puede durar varios años más, usted puede hacer todos los trámites respectivos para poder reevaluar otra vez ese bien. En lugar de venderlo, usted puede venir a hacer una gestión en la SAT e indicar que usted tiene una computadora, pero usted necesita reevaluarlo otra vez porque ya vencieron los 3 años, pero usted quiere ver de qué manera le puede durar un par de años más. Entonces ellos mandan un técnico, le revisan la computadora y él establece un valor. Según el estado de la computadora, le va a indicar cuántos años más usted puede venir y utilizar esa computadora en lugar de tirarla o venderla. Entonces se puede volver a reevaluar otra vez, pero ellos establecen otro porcentaje diferente para poder depreciarlo los siguientes años, mientras que la vida útil real son de 3 años. Si usted lo reevalúa, ellos le van a indicar los procedimientos y qué porcentaje usted debe de aplicar de manera anual después de esos 3 años. Eso ya es otro procedimiento que se debe de seguir si en algún momento se desea reevaluar algún activo. Ok, aquí tenemos un pequeño detalle en el artículo 26. Por esa razón dejé esta parte acá. Acá, cuando nosotros trabajamos sobre edificios y mejoras, se presume, salvo prueba en contrario, que este es equivalente al 70% del valor total del inmueble. Ojo con esto. El inmueble, habíamos dicho que incluye edificio y terreno. Si dice inmueble, se asume que se tiene edificio y terreno en esa cuenta. Primero, según la ley, artículo 26, sobre el total, si es un total de 50.000 inmueble, usted debe de aplicarle el porcentaje del 70% porque se asume que los otros 30% pertenecen al terreno.
y el terreno no se deprecia, solo se deprecia el edificio. Entonces se toma en cuenta que el 70% le pertenece al edificio. Si son 50.000, usted le aplica el 70% y sobre esos 70% usted le aplica el 5% que le corresponde a edificio. Entonces, para que quedemos claro en ese procedimiento, cuando diga inmuebles o cuando dice solo edificio, entonces le aplicamos el 5% solo a edificio. Pero si dice inmueble, se aplica el 70% y sobre el 70% el 5%. ¿Sí? No sé si me doy a entender con esa parte porque siempre tendemos a confundir ese tipo de procedimientos. Sí, profe. Vamos bien ahí entonces, gracias. Forma de calcular la depreciación. La depreciación tiene varias formas de calcularse. Cuando hablamos de depreciación, no amortización, depreciación. La más común es la de línea recta cuando usted aplica porcentajes. Línea recta, cuando nosotros aplicamos sobre el valor o el costo del bien, el porcentaje. Eso es cuando hablamos sobre línea recta. También tenemos la suma de dígitos, kilómetros recorridos, unidades producidas, que son otro tipo de procedimientos para hacer las depreciaciones. Pero eso posiblemente lo vayamos un poquito más adelante, por lo menos que tengamos un ejemplo. ¿Cuál es la más común? La de línea recta. ¿A qué se lo vamos a aplicar? Al total que nos están presentando. Porcentaje de depreciación. Esto está en la ley, por lo tanto no hay pierde. Artículo 28. Edificio, construcciones e instalaciones adheridas a los inmuebles y sus mejoras, el 5%. Edificio. Si se hace alguna mejora en especial, le aplicamos la depreciación del 5%. Árboles, arbustos, frutales y especies vegetales que produzcan frutos o productos que generen rentas gravadas, estamos hablando de todas las plantaciones, aplicamos el 15%. Sobre las plantas, el 15%. Sobre todas aquellas instalaciones no adheridas a los inmuebles, hablamos de todo lo que no está en el inmueble, en el terreno, ni en el edificio, mobiliario y equipo, todo lo que tenga que ver con lo que nosotros tengamos dentro de las instalaciones. A eso le vamos a aplicar nosotros el 20%. Barcos y materiales ferroviarios, marítimos y todo eso. Nosotros le aplicamos el 20%. Permítanme, chicos. Ahí estamos, continuamos. Eso es con relación a mobiliario y equipo, todo lo que no esté pegado al edificio. A eso se refiere cuando dice que no esté adherida a los inmuebles. Todo lo que no esté pegado ahí. Todos aquellos movimientos utilizados como animales de carga o de trabajo, los vehículos en general, las grúas, aviones, remolques y todo eso que nos va a servir para transportar, independientemente sea cual sea, aplicamos el 20%. El equipo de computación, como lo indicamos, el 33.33%. Y el tercer año, 33.34%. Herramientas, porcelana, cristalería, mantelería, cubiertos y similares, el 25%. Lógicamente, porque las herramientas, cuando nosotros las utilizamos, suelen gastarse mucho más rápido. Lógicamente, si hablamos del 20%, significa que esos bienes tienen una vida útil de 5 años. 33.33% una vida útil de 3 años. 25% una vida útil de 4 años. Todo lo que tenga que ver con reproductores de raza, machos y hembras, la depreciación se calcula sobre el valor de costo de tales animales, que lógicamente eso aplica para Hacienda, pero también es necesario verla, menos su valor como ganado, el 25%. Eso es cuando estamos trabajando en una hacienda y hay animales que sirven en realidad para reproducción. No sirven ni para carne ni nada por el estilo. Su función es precisamente la reproducción. Entonces, sobre el valor como ganado,
A eso le aplicamos el 25%. Y todo lo que no está indicado acá, todos los bienes o los activos que no están indicados acá en la ley, le aplicamos el 10%, pero no es muy común utilizar el 10%. Hoy en día ya no suele utilizarse más. Depreciación de activos fijos revaluados. La revaluación debe contabilizarse acreditando una cuenta sobre superávit de capital por revaluación que permita cuantificar su monto. Esa parte era lo que yo les estaba indicando. La SAT va a establecer cuál es el porcentaje cuando se revalúa un activo. Amortización. Las amortizaciones las encontramos en el artículo 32, del 25 hasta el artículo 28 aproximadamente. Hasta ahí termina la parte de depreciación que a nosotros nos interesa, de la 25 a la 28. En la 32 nos habla un poco sobre la amortización aplicable a los gastos de explotación en las actividades mineras. Eso ya es otro tipo de procedimientos. Dice que son 5 años. Y ya vimos que 5 años habla del 20%. Esto es lo que a mí me interesa. Amortización de activos intangibles. El costo de adquisición de los activos intangibles efectivamente incurrido, tales como derecho de autor, mejor si lo van marcando en su ley, derecho de autor, derechos conexos, marcas, expresiones o señales de publicidad, nombres comerciales, emblemas, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, patentes, diseño industriales, dibujos o modelos de utilidad, planos, suministros de fórmulas o procedimientos secretos, que son fórmulas, privilegios o franquicias, derechos sobre programas informáticos. Los derechos cuando uno elabora ya sea un libro, un programa informático, hay que establecer los derechos sobre esos programas y sus licencias, información relativa a conocimientos, expresas industriales, y aquí nos aparece sobrenombres y nombres artísticos y otros activos intangibles similares a todos estos activos intangibles. Son de 5 años. 5 años ya dijimos que son 20%. El único que va a cambiar es el derecho de llave. Es el único que va a cambiar y su porcentaje en este caso va a tener una vida útil de 10 años. ¿Qué significa que va a tener una vida útil de 10 años? Significa que su porcentaje es el 10%. 10% es el único, y el resto, la mayoría son 20%. Herramientas, porcelana y todo lo demás, ya vimos que es el 25%, y la mayoría son del 20%, una vida útil de 5 años. Ahora sí, vamos a ir a la parte práctica netamente. Las depreciaciones: edificio, mobiliario, equipo, maquinaria, equipo de computación, vehículos y herramientas. Esos son algunos de los activos que nosotros vamos a estar depreciando. Los métodos de depreciación: línea recta, suma de los dígitos, unidades de producción o de horas trabajadas. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo hacer los diferentes cálculos. Lo que yo les indicaba, cuando dice inmueble, de los 120.000 multiplico por el 70%, me devuelve 84.000, y sobre esos 84.000 yo le voy a aplicar el 5%. Eso es con relación cuando dice inmueble. Ahora si solo dice, en este caso, edificio, el 5%. Ojo con esta parte de acá, cómo nos va a quedar las partidas. La partida yo suelo utilizarlo cuenta por cuenta. ¿Por qué cuenta por cuenta? Porque me es mucho más fácil trasladar la información a la hoja de trabajo, cuenta por cuenta, y más adelante van a ver por qué razón. Nos vamos entonces a la parte práctica. Antes de ir a la parte práctica, no sé si estamos correctos ahí, no sé si tenemos alguna duda en específico. No, profe. Bueno, pues entonces procedemos a la parte práctica. Aquí lo voy a hacer por separado, por cierto. Vayamos haciendo algunos apuntes por ahí si fuera necesario.
¿De dónde voy a tomar yo la información para hacer los cálculos para depreciaciones? Para hacer los cálculos de depreciaciones, yo siempre necesito la partida de apertura en mi libro diario. Evidentemente, cuando usted hace un diario, usted lleva cada mes su primera partida, siempre va a ser lo que usted obtenga del balance de saldos, siempre. Y lógicamente, del balance de apertura que tenemos, de ahí tomamos esas cantidades, siempre. Esas cantidades de ahí se toman. Por lo tanto, no pierden secuencia durante toda la operación en el año. Ahora, si usted quiere ser más específico, entonces con que le den a usted el balance de apertura, ahí se calculan las depreciaciones y las amortizaciones. Entonces, eso es con relación a lo que nosotros debemos de tener presente al momento de hacer esos cálculos. Estos entonces son conocidos como ajustes. Y vamos a comenzar con el primero. Dice inmueble. En el inmueble yo tengo la cantidad de 25,000. ¿Estamos bien hasta ahí? 25,000. Sí, profe. Pero dice que acá es inmueble y es el 5%. Y recordemos que para calcular inmuebles, yo primero tengo que trabajar sobre el 70%. Tomo los 25,000 por el 70% y tengo 17,500 de los 25,000. ¿Y qué pasa entonces con los otros 30,000 que, por el otro 30% que yo tengo para llegar al 100% de la totalidad? El resto se asume que es la cantidad que le pertenece al terreno, y el terreno, en lugar de perder valor, gana plusvalía. Plusvalía se le llama cuando el terreno, cuando pasa un año, 2 años, va obteniendo más valor. No me dejarán mentir, hace un par de años tal vez escucharon que cerca de su colonia vendían un terreno por 70,000, por ejemplo, pero al siguiente año, porque pasó una carretera por ahí cerca, preguntaron y ahora ya no vale ese precio, ahora lo duplicaron o hasta lo triplicaron. Entonces el terreno nunca pierde valor, más bien gana valor, y a ese valor se le conoce como plusvalía, prácticamente ganancia. Sobre el 70%, entonces, sobre el 70% yo le tengo que aplicar el 5%. Sobre el 70%, sobre los 17,500, le voy a aplicar el 5%. Y esa es la cantidad con la que yo voy a depreciar el inmueble, 875. Ahora bien, acá yo lo hago por separado, yo hago partida por partida. ¿Por qué lo hago por separado? Prefiero 1000 veces hacerlo por separado para no confundirme más adelante, porque se puede crear en una sola partida, sí, se puede colocar en una sola partida, y se puede colocar así como lo vieron en el ejemplo acá. No sé si notaron, por aquí había un pequeño ejemplo de cómo aparece depreciaciones y amortizaciones, depreciación acumulada de edificios, depreciación acumulada de mobiliario de equipo, depreciación acumulada de vehículos. Pero para separarlo, yo lo voy a hacer partida por partida. Siempre se coloca el número de partida, la fecha, y comenzamos a crear, solo que ahora no lo... bueno, vamos a hacer de cuenta que es la partida 15, por ejemplo, de la fecha de hoy. Le vamos a aplicar la fecha, por ejemplo, 31 del 12 del 2020. Ya nos estamos adelantando, pero lo vamos a dejar de esa manera. Ahora bien, ¿cómo podemos colocar nosotros esta información? Depreciación, en este caso, inmueble. ¿Por qué depreciación inmueble en lugar de edificio? Porque aquí dice inmueble. Si indicara edificio, a esta cantidad le aplicaría el 5%,
y aquí indicaría depreciación edificio, pero acá dice inmueble, por lo tanto acá debe decir inmueble. ¿Cuál es su contracuenta? Depreciación acumulada inmueble. ¿Con qué cantidad vamos a cargar? Con los 875. ¿Qué cantidad se va a abonar? Los mismos 875. Sumamos. Le aplicamos un formato para que se vea más elegante. Ahorita por el factor tiempo lo voy a hacer así súper rapidito. Y siempre se coloca el registro. Registro por el ajuste del inmueble correspondiente al año y se coloca el año. Ahorita voy a obviar esa parte. Depreciación inmueble es una cuenta de pérdida. Toda depreciación es una pérdida. La depreciación acumulada, todo lo que es acumulado, es una cuenta del pasivo. Toda depreciación acumulada, todo lo que es acumulado, es un pasivo. Y la cuenta de depreciación es una pérdida. Entonces, para que lo vayamos entendiendo de esa manera, porque eso nos va a servir cuando nosotros ya estemos trabajando en la hoja de trabajo. Porque recuérdense que en la hoja de trabajo nosotros vamos a llevar esa secuencia en la hoja de trabajo. Vamos a ver por acá si encuentro rápido esa hoja de trabajo. Lo que se me está haciendo. Vamos a ver por acá. No me está mostrando la información que necesito. Era en el otro documento, perdón. Precisamente por esto de acá. Una pérdida y el pasivo. Es la forma en que lo vamos a colocar hasta el final. Entonces siempre debemos de entender que una depreciación es una pérdida porque el activo va bajando de valor, va perdiendo valor, y una depreciación acumulada porque prácticamente es una obligación. Significa que ese activo que nosotros teníamos perdió valor y ese dinero ya forma parte directamente de lo que nunca se va a recuperar. Entonces eso es la parte que necesito que vayamos comprendiendo. ¿Y por qué razón se coloca depreciación acumulada? Precisamente para cumplir esta regla de acá, porque nosotros si tenemos un inmueble y tenemos depreciación acumulada inmuebles, tenemos que restar este valor de inmuebles en el balance de situación general. Le vamos a restar la depreciación acumulada. Significa que si la computadora tenía un precio de 10,000 a inicio de año, cuando pasamos al siguiente año ya no va a tener los 10,000 quetzales, porque nosotros le vamos a restar la depreciación acumulada. Le aplicamos el 33% y lo que nos devuelva, eso es con lo que vamos a restar inmuebles, o en este caso el equipo de computación con su depreciación acumulada. Para el siguiente año ya no tiene el mismo valor. Entonces es algo que siempre debemos de comprender, analizarlo de esa manera, porque el activo pierde valor y ya no tiene el mismo valor para el siguiente año. No sé si me doy a entender. No sé si me doy a entender con ese procedimiento. Sí, profe. ¿Sí? Va, excelente. Entonces, pasemos con las siguientes cuentas. Eso va a ser un poquito rápido. La primera porque es un poquito más compleja. Ahora ya no me voy a detener. No voy a separar partida por partida. Voy a trabajar todas las depreciaciones en una sola partida. Y después la voy a convertir. Lo podemos entender por separado, pero ahorita lo voy a hacer de manera individual para ir un poquito más rápido. Partida 16. La fecha siempre es a final de año. Y necesito, en este caso, vamos a ver. Voy a hacer una fórmula por acá. Ustedes no me hagan caso con mis fórmulas. Esto es otro procedimiento que más adelante van a ver.
solo que yo le voy a colocar depreciación ahí estamos. Ustedes no me hagan caso con ese tipo de procedimientos. Depreciación a el inmueble ya lo tenía, entonces ya no es inmueble, va a ser maquinaria. Esas fórmulas nos enseñaba señor Rosa. Ah, va que sí, eso es bueno, que por lo menos así lo pueden utilizar ustedes también. Ahí estamos, miren, depreciación maquinaria, depreciación mobiliario y equipo, vehículo, equipo de computación. Hasta aquí termina. Depreciación, equipo de computación. Hasta aquí, miren. Hasta aquí terminamos con eso. Tenemos maquinaria, mobiliario, equipo, vehículo y equipo de computación. Depreciación maquinaria, depreciación mobiliario, equipo, depreciación vehículo, depreciación, equipo de computación. Entonces acá lo voy a hacer un poquito más simple. En maquinaria, ¿cuánto de porcentaje le corresponde a maquinaria? Por el 20%. Según lo que acabamos de leer en la ley, es el 20%. Significa que tiene un valor de 3.000 que debemos de eliminarle a esta cantidad de 15.000. Depreciación mobiliario y equipo, 5.000 por el 20%. Depreciación vehículo, 10.000 por el 20%. Depreciación equipo de computación, 6.000 por 33.33% si es el primer año y el segundo año. Ya el tercer año, ahí se acuerdan que es el 0.34%. No me vayan a confundir esa parte. ¿Estamos claros con estas depreciaciones de línea recta? Ahora, la contrapartida, la depreciación acumulada, porque solo hicimos la depreciación. Ahora nos corresponde la depreciación acumulada de cada una de estas cuentas. Entonces, como les repito, ahorita voy a colocar acá depreciación, espacio, maquinaria, espacio, acumulada. Va. Vean esta parte de acá. Lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo prácticamente es creando depreciación acumulada. Ay, perdón. La acumulada tiene que ir antes. Profe, ¿qué le está pasando? Necesita un buen descanso. Depreciación acumulada. Va. Ahí estamos. Recuérdense que en la primera solo se coloca la palabra depreciación y el nombre del activo. ¿Sí? Depreciación acumulada, el nombre del activo. Y así nos vamos con cada uno de ellos. Mobiliario equipo, depreciación vehículo, depreciación acumulada de equipo de computación. Es exactamente lo mismo, solo le agregamos una palabrita de más. Y así nos quedaría la partida. ¿Qué cantidades necesitamos colocarlos? La misma que tenemos acá en la depreciación y el nombre del activo. En este caso tenemos la depreciación acumulada para maquinaria con los 3.000. La depreciación acumulada que le corresponde a mobiliario y equipo, los 1.000. La depreciación acumulada aplicado para vehículos son los 2.000 y
Equipo de computación 1999.80. Simplemente se trasladan las mismas cantidades para las depreciaciones acumuladas. Con que nosotros tengamos las depreciaciones acumuladas ya es lo de menos. Sumamos, nos cuadra la partida, aplicamos el formato y ya estamos. Así es como nosotros creamos las depreciaciones con relación al ajuste que se le realiza a los activos tangibles. ¿Estamos claros con ese procedimiento, chicos? Sí, profe. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora Sí, vamos, profe. ahora vamos con la parte de las amortizaciones. Vamos a trabajar sobre las amortizaciones. Las amortizaciones sucede prácticamente lo mismo porque estamos trabajando sobre la línea recta. Marcas y patente el 20%, derechos de llave el 10%, crédito mercantil el 20%, gastos de organización el 20% y gastos de constitución el 20%. Notan acá que lo hice en una sola partida. Bien pude haber hecho partida por partida, porque esta depreciación es la misma que está acá. Lo pude haber separado partida por partida, pero para evitar... Profe, ¿Perdón? ¿Sí? disculpe, una pregunta. ¿Cómo de la depreciación acumulada no muy la entendí? Es que la depreciación acumulada es la misma cantidad que usted tiene en depreciación maquinaria. Depreciación acumulada, maquinaria, es la misma cantidad. Simplemente se traslada de la depreciación a la depreciación acumulada maquinaria. Simplemente traslado la misma cantidad. Solo para que dé igual el resultado. Lo que sucede es de que la depreciación es una pérdida, mientras que la depreciación acumulada es una cuenta del pasivo, porque esa obligación se va a reducir más adelante, porque usted le va a restar por ejemplo, maquinaria, le va a restar esta depreciación acumulada de, por ejemplo, los 15.000 menos la depreciación acumulada maquinaria, que es de 3.000, y con esa cantidad, que serían 12.000, usted inicia operaciones el siguiente año en maquinaria. Ya no iniciaría con el 15%. Perdón, no iniciaría con 15.000, usted iniciaría con 12.000 para el siguiente año, porque pierde valor el activo. Ya entendí. Gracias. ¿Sí? Va, excelente, ahí estamos entonces. Simplemente me voy a llevar esta información. Uy. Ahí estamos. Va. Veamos. Vamos a crear entonces la partida 16. La partida 17. Partida 17. Lo voy a hacer a una partida. No lo voy a separar por partida, si no nunca vamos a terminar. Lo voy a separar. Ahora vamos con las cuentas que se amortizan. Recuérdense que todas las cuentas que se deprecian son todas aquellas cuentas de activos tangibles. Todo lo que yo puedo ver y tocar. Solo lo que está en la ley. Yo no puedo venir y decir, voy a depreciar papelería y útiles. No, solo lo que indica la ley son los que yo tengo derecho a depreciar, porque son los activos que tienen una vida útil de larga duración, por decirlo de esa manera, mientras que todos los demás activos pueden perder valor de un día para otro. Puede ser en transcurso de un mes, 2 meses. Por ejemplo, usted compra papelería y útiles, puede vencer la papelería y útiles en términos de ya sea un mes o 2 meses. Entonces por eso no se deprecia, no existe eso en la ley, ¿ya? Solo lo que dice la ley. Comúnmente, inmuebles, edificio, maquinaria, mobiliario, equipo, vehículo, equipo de computación. ¿Qué más cuentas tenemos entre las más comunes? Por ejemplo, porcelanas, herramientas,
Entonces todo lo que dice todas aquellas cuentas que indica la ley o lo que vimos acá, esta parte creo que la tengo aquí, sí, aquí. Todas estas cuentas de acá son las que comúnmente nosotros depreciamos, pero hay otras que marca la ley por ahí. Entonces por eso es necesario que vayamos marcando cuáles son esos artículos, para que tengamos siempre la referencia. En algún momento no le va a decir el porcentaje, le va a decir la vida útil de cuántos años es. Entonces nunca le va a decir en específico cuál es el porcentaje. A veces le va a indicar que son 5 años de vida útil, entonces usted tiene que venir y decir, si son 5 años de vida útil, entonces estoy hablando del 20%. Son 4 años de vida útil, entonces estamos hablando del 25%. Usted va a ir jugando con esos porcentajes. Ahora entonces pasamos con las amortizaciones. Las amortizaciones son sobre estas cuentas: marcas y patentes, derecho de llave, crédito mercantil, gastos de organización y gastos de constitución. Y siempre la vamos a sacar de la partida de apertura o, en su defecto, del balance de apertura que a usted le presente. No importa si no le indica sobre qué artículos usted tiene que aplicar la depreciación, pero usted ya sabe que si usted revisa en su balance de apertura que existen esos activos, usted tiene que operarlos. No precisamente le tiene que indicar, mire, usted tiene que trabajar sobre marcas y patentes, derecho de llave. No, usted tiene que saber ese procedimiento ya. Usted tiene que leer, bueno, entonces a este activo le puedo aplicar la depreciación, a esta otra la amortización, porque en algún momento no nos dice qué tenemos que aplicar. Entonces siempre tengan eso presente, por favor, porque a muchos jóvenes se pierden en ese tipo de procesos. Muy bien, entonces, como habíamos indicado, vamos a trabajar esta parte de las amortizaciones. Voy a amortizar marcas y patentes. Lo mismo que hice con la depreciación, solo que ahora va a ser amortización. Y le voy a decir amortización, marcas y patentes. Por eso les decía, ustedes no le hagan caso a mi fórmula, usted hágale caso al nombre de las cuentas. Y llega hasta gastos de constitución. Hasta le puse mayúscula acá, qué bárbaro. No importa, ya lo corregimos. Eso es para no escribir, ya vieron. Por eso es bueno aprender a utilizar Excel, porque así ya no escribo. Amortización, marcas y patentes. Amortización, derecho de llave. Amortización, crédito mercantil. Amortización, gastos de organización. Amortización, gastos de constitución. ¿Se da cuenta? Es lo mismo, solo que nosotros le agregamos la palabra amortización. Son todas aquellas cuentas que yo no puedo ver y tocar. Solo los que me marca la ley, por favor, porque no intenten depreciar ni amortizar otra cuenta que no marque la ley. Entonces vengo y digo, marcas y patentes, ¿cuánto tiene? 2000. ¿Cuánto es el porcentaje legal? El 20%. Significa que tiene una vida útil de 5 años. Tomo los 2000 por el 20% y me devuelve 400. Derecho de llave, 1000. Habíamos dicho que lo único que va a cambiar de porcentaje es derecho de llave, que es 1000 quetzales por el 10%. 100. Crédito mercantil. Crédito mercantil, 5000 por el 20%. Según lo que leímos en la ley del ISR, 1000 quetzales. Amortización, gastos de organización. Gastos de organización, 2500 por el 20%. Gastos de constitución, 3600 por el 20%. Eso es lo que le indica la ley a usted, 720. Y como toda partida nunca puede quedar así. Así como vimos las depreciaciones,
Estas son cuentas de pérdida, estas de acá, porque es dinero que en ningún momento, esto lo hago solo con el fin para que ustedes vayan viendo qué naturaleza de cuentas son. Estas son cuentas de pérdida. Esto no se coloca lógicamente en su libro diario cuando usted lo esté trabajando, ¿verdad? Esto es solo con el fin de aprendizaje. La contrapartida para estos es amortización acumulada, marcas y patentes. Amortización acumulada, derecho de llave. Amortización acumulada, crédito mercantil. Amortización acumulada, gastos de organización. Amortización acumulada, gastos de constitución. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo como soy chico bueno, voy a copiar la fórmula para no trabajar más de la cuenta, y solo le hago una modificación. Amortización, acá le voy a colocar amortización acumulada. Ahí estamos, amortización acumulada, marcas y patentes, que es lo mismo que esta de acá. Vean, solo cambia el nombre, acumulada. Ahí estamos. ¿Se dan cuenta? Amortización, marcas y patentes. Amortización acumulada, marcas y patentes. Amortización, derecho de llave. Amortización acumulada, derecha de llave. Amortización, crédito mercantil. Amortización acumulada, crédito mercantil. Amortización, gastos de organización. Amortización acumulada, gastos de organización. Amortización, gastos de constitución. Amortización acumulada, gastos de constitución. Algunos suelen únicamente colocar amortización acumulada y suman todas las cantidades. ¿Es correcto? Sí. Siempre y cuando usted lo lleve a la hoja de trabajo, usted haga la operación respectiva. Por eso les indico, yo no suelo utilizarlo de esa manera. Yo suelo hacerlo cuenta por cuenta, porque así sé qué cantidad tengo que colocar en la hoja de trabajo. Entonces yo por eso trabajo de esa manera. Marcas y patentes tiene 400. Derecho de llave tiene 1000. Crédito mercantil, perdón, la anterior era 100, la siguiente es 1000 en crédito mercantil. Gastos de organización 500. Gastos de constitución 720. Simplemente trasladamos. Ahí se acuerdan que siempre se coloca el registro. ¿Cuál sería el registro? Cálculos de las amortizaciones o cálculo de las cuentas amortizables en el ejercicio. Y nos puede quedar así esa parte. Recuérdense que todo lo que es acumulado, aquí repito otra vez lo mismo lo que vimos en las clases presenciales. Todo lo que es acumulado siempre va a ser una cuenta del pasivo. ¿Por qué razón es una cuenta del pasivo? Porque recuérdense que lo que se deprecia o amortiza ya no pasa con la misma cantidad. ¿A qué me refiero con la misma cantidad? Por ejemplo, me voy a traer acá, por ejemplo, marcas y patentes. Marcas y patentes inició con un valor de 2000 quetzales, pero este año le calculé en marcas y patentes el 20%, que son 400. Significa que para el siguiente año ya no va a tener un valor de 2000, porque yo tengo que restarle a marcas y patentes menos los 400 de la depreciación acumulada. Entonces lo que estoy haciendo es extinguiendo el valor. Significa que marcas y patentes para el siguiente año ya no va a ser 2000, va a ser 1600. Entonces por eso se le conoce como ajuste, porque yo voy a reducir el valor de esos activos. Ya no va a pasar con la misma cantidad.
Eso quiere decir que si yo inicio mi partida de apertura o mi balance de situación general, ya no va a tener estas mismas cantidades, va a ir perdiendo valor. ¿Vale? Después de llegar acá a los 5 años, marcas y patentes ya no va a tener ningún valor en sí, se va a extinguir el valor de marcas y patentes a los 5 años y hay que empezar otro procedimiento para que podamos operar otra vez la marca y patente. ¿Por qué razón? Porque marcas y patentes es cuando usted viene para su empresa, crea un logotipo y esa marca lo va a representar a usted y a su empresa. Lógicamente 5 años venció, usted tiene que empezar otro proceso para que le vuelvan a asignar otro valor otra vez a esa marca y patente, porque recuérdense que conforme va aumentando la fama, la marca tiene más valor. ¿Por qué razón? Porque usted está ganando fama donde quiera que vean el logotipo de su empresa, a esa empresa de tal. No me dejarán mentir que cuando vamos en cualquier lugar, miramos un pollito por ahí, rápidamente lo identificamos, ya sea campero o pinolito. Entonces, esa es la fama que muchas veces se gana en las empresas. A eso también nosotros lo conocimos como crédito mercantil. Cuando nosotros ganamos fama en una empresa, también se le conoce como crédito mercantil. Entonces, eso es lo que pasa con las cuentas que se ajustan. Entonces, la clase de hoy la voy a dejar hasta aquí. Vamos a detener la grabación